Bueno, hermanos, como ustedes pueden ver, hay una fotito que está ahí ahí. En esta mañana vamos a estudiar sobre el alfarero, ¿verdad? Eh, yo no sé cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de estar en un lugar que hagan vasijas, bueno, que trabajen alfarería, ¿verdad? Y yo sí he estado y es interesante cómo hacen eso, ¿verdad? Agarran una pelotita y de eso sacan obras de arte, ¿verdad? Y en esta mañana la enseñanza está basada en el libro de Jeremías, capítulo 18, versículos del 1 al 6. Si ustedes toman la palabra en Jeremías capítulo 18 y capítulo 19, van a aprender, bueno, van a estudiar que en esos dos capítulos, 18 y 19, se habla sobre el alfarero, ¿verdad? Si tienen tiempo, cuando tengan tiempo en su casa, lean Jeremías capítulo 18 y capítulo 19. Es muy interesante esa historia. Pero en esta mañana nos vamos a enfocar en Jeremías capítulo 18, versículos del 1 al 6. Jeremías 18, yo voy a leer para ustedes Jeremías capítulo 18, versículos del 1 al 6. Dice la palabra de Dios: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como ese alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Amén. Dice ahí que estamos en las manos del alfarero. Estamos en las manos del alfarero. Si ustedes analizan bien esos versículos que nosotros acabamos de leer, dice que el profeta, en este caso Jeremías, visitó la casa del alfarero y lo ve moldear el barro, ¿verdad? El alfarero y el barro es una imagen de nuestra vida y la relación con Dios. A mí siempre me ha gustado mucho en la Biblia esta enseñanza del barro, del alfarero, porque es lo que Dios es en nosotros, ¿verdad? Más adelante lo vamos a ver, cómo Dios a nosotros nos moldea. Y lo primero que yo quisiera en esta mañana decir, hermanos, que Dios es nuestro alfarero, ¿verdad? Y nosotros estamos en las manos de Dios. Nuestras vidas están en las manos del Todopoderoso, ¿verdad? Yo en estas semanas he hablado con varias personas, amigos míos, y precisamente ayer teníamos curso de misiones por Zoom, y tenemos misioneros de todo el mundo, ¿verdad?, conectados. Y muchas veces ellos decimos, ¿verdad?, todos, que una de las cosas más difíciles, uno como cristiano, es dejarse moldear por Dios, porque nosotros estamos llenos de errores, ¿verdad? Todos los días cometemos errores. A veces decimos cosas que no tenemos que decir, pero las decimos, y ya cuando las dijimos ya no se puede hacer nada porque ya las dijimos. O a veces, y nosotros comentamos entre los misioneros, que cuando uno está trabajando para Dios, sea en el campo que sea, misionero, pastor o lo que sea, que uno tiene que ponerse en las manos de Dios y saber que las debilidades que uno tiene, dárselas a Dios, ¿verdad? Que Dios sea el que las acomode, que las moldee. Entonces, nuestras vidas están en las manos de Dios. Dice la palabra de Dios, y voy a leer para ustedes en Isaías capítulo 64, versículo 8. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. O sea, Dios
nos, nos pensó antes de que estuviéramos en el vientre de nuestra madre. Ya Dios sabía cómo íbamos a ser nosotros. Ya Dios sabía que uno va a ser pequeño, otro va a ser más alto, otro va a ser más gordo. O sea, ya Dios nos tenía pensado. Dice que en Isaías que Él fue el que nos formó, ¿verdad? Es interesante. Esta historia a mí me enseña demasiado, esta historia del alfarero. Porque Dios es el que nos dijo, usted va a ser así y así será, ¿verdad? A mí a veces me da tristeza cómo mucha gente se quiere cambiar el físico, ¿verdad? Incluso cristianos. No tengo la cara así, me la voy a operar para que se me vea así, o sea, y Dios nos hizo, y así nos hizo Dios, ¿verdad? Yo digo, a lo mejor si yo hubiera podido elegir algo, yo digo, tal vez era un poquito más alto. Tal vez era un poquito más alto, ¿verdad? Un poquitito, ¿verdad? Porque a veces la altura se necesita. Pero así me hizo Dios, ¿verdad? Y tal vez a otra persona es un poquito gordita y bueno, así la hizo Dios, ¿verdad? Pero uno tiene que estar conforme a como Dios lo formó, ¿verdad? Algo que quisieran decir en esta mañana, hermanos, es que el barro no puede moldearse solo. Solo Dios tiene el poder para dirigirnos. Ustedes ven ahí esa figura, ustedes ponen la pelotita, toman la pelota de barro en esa rueda y la dejan dar vueltas, y la pelota va a girar y a girar y a girar, mientras el artesano no ponga sus manos en la pelota y comienza a hacer formas, la pelota seguirá siendo solo una bola dando vueltas, ¿verdad? Eso es lo que Dios nos quiere enseñar en esta mañana, que el barro no puede moldearse solo. O sea, si nosotros como cristianos queremos cambiar cosas, queremos dejarnos que Dios nos moldee, tenemos que aceptar que Dios sea el que nos moldee, no podemos cambiarnos nosotros solos. Romanos capítulo 9, versículos 20 a 24. Romanos capítulo 9, versículos 20 al 24. Dice la palabra de Dios: y yo respondo, ¿quién eres tú para pedirle cuentas a Dios? ¿Podrá un objeto decirle a quien lo hizo, ¿por qué me has hecho así? El que hace vasos de barro, ¿no tiene acaso el derecho de hacer con el mismo barro una vasija para usos especiales y otra que sirva para uso común? Qué interesante. ¿Podrá decirle al quien lo hizo, ¿por qué me has hecho así? Una vasija de esa le va a decir el artesano, ¿y usted por qué me hizo así? ¿Verdad? Eso es la enseñanza para nosotros, que el alfarero tiene un plan en su mente antes de hacer su vasija. Yo creo que Dios ya tenía el plan establecido, cómo quería que cada uno de nosotros fuéramos. Yo creo que los artesanos que trabajan el barro, cuando ellos van a hacer una vasija, ya ellos tienen en la mente qué es el objeto que quieren hacer. O sea, no creo que de momento les salga, ¿no? Ellos, bueno, voy a hacer un plato, voy a hacer un vaso, una figura, no sé. Ellos ya tienen establecido lo que van a hacer. Dice la palabra de Dios en Filipenses 1:6: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios a nosotros nos forma, pero tenemos que reconocer algo. Nosotros como cristianos tenemos errores todos los días. Eso es una realidad, no lo podemos ocultar. Que nos enojamos por algo, que tal vez hicimos un comentario de alguien, cometimos una falta grave, pero
Dios nos formó a nosotros y Él perfeccionará esas debilidades hasta el día que Él venga, ¿verdad? Yo no sé si a ustedes les pasa, pero a veces hay muchas personas que a nosotros los cristianos nos critican porque creen que nosotros somos perfectos, ¿verdad? A veces a mí me pasa mucho que a veces hay gente que me dice, pero usted no puede hacer esto, usted es cristiano. Y le digo, pues que yo soy humano, o sea, yo también fallo, yo todos los días fallo, pero estoy en el proceso de perfeccionarme hasta que el Señor venga, ¿verdad? Pero a veces la gente nos critica a nosotros y no, es que usted no puede fallar. No, sí, yo fallo y muchas veces, ¿verdad? Entonces, esa es el alfarero, tiene eso, el alfarero hace una vasija, pero la vasija va a tener un uso específico, ¿verdad? Otra cosa, hermanos, que podemos ver en esta enseñanza es que el alfarero tiene paciencia, y es igual de Dios con nosotros. Dios toma su tiempo, se toma su tiempo para hacer un buen producto. Imagínense, hermanos, yo he visto que hay alfareros que empiezan a hacer algo y lo rompen porque no era lo que ellos querían, o sea, les salió mal, ¿verdad? Empezaron a hacer una vasija y de pronto seguro les formó algo y lo quitan y vuelven a poner otra pelota y lo vuelven a hacer. Yo digo que es igual con Dios, con nosotros, que Dios tiene paciencia con nosotros. Imagínense, si Dios no tuviera paciencia, ninguno de los que estamos aquí estuviéramos, si Dios no tuviera paciencia. O sea, porque nosotros cometemos errores todos los días y seguro dice, bueno, tengo que tener paciencia con esta persona porque hay que tranquilizarlo, ¿verdad? Hoy en la mañana yo estaba hablando con Victoria y estábamos hablando de Alex y yo le decía, es que ser pastor no es fácil. No es fácil. El pastor tiene que pensar en muchas cosas. O sea, problemas con hermanos, con situaciones de todo, ¿verdad? Y yo digo que es igual con Dios. A Dios seguro dice, esta persona sí es difícil, pero Dios tiene paciencia de nosotros, ¿verdad? Entonces es igual la historia del alfarero, que el alfarero, los alfareros sí deben de tener mucha paciencia para hacer las figuras que ellos quieren lograr, ¿verdad? Vamos a seguir adelante, hermanos. Entonces, más o menos eso es como una introducción. Lo primero que vimos en esta mañana es que Dios es nuestro alfarero, ¿verdad? Tenemos que ponernos en manos de Dios todos los días, en manos de Dios. Que Dios nos ayude en nuestras debilidades, en nuestros problemas, en todo. Número 2, hermanos. Nosotros somos el barro. Así como está el alfarero, que en este caso sería Dios, nosotros somos el barro. En el mensaje de Jeremías que leímos en esta mañana, el barro representaba al pueblo de Judá, pero podemos aplicarlo a nuestra vida. Los creyentes somos los vasos de Dios, moldeados por Él. Los seres humanos estamos hechos de barro, ¿verdad? Entonces nosotros somos el barro. Yo estoy seguro que cada uno de ustedes conoce sus debilidades, ya sea de carácter, ya sea de pereza, no sé, cualquier cosa. Cada uno de nosotros conoce nuestras debilidades y nosotros somos el barro. Y yo todos los días le digo a Dios, Dios, ayúdame porque a moldearme, ¿verdad? Que las cosas que no estoy haciendo bien, que Dios me ayude a cambiarlas, porque yo me pongo en las manos de Dios, yo soy el barro. Entonces, Dios conoce nuestra condición, sabe que somos barro. Yo no sé si algún hermano me podría leer el Salmo 103, versículo 14. Salmo 103, versículo 14. Dios conoce nuestra condición, sabe que somos de barro. Ajá. Salmo 103, versículo 14. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Amén. Él conoce nuestra condición. Yo tengo otra versión aquí. Sabe que somos de barro.
¿Qué es lo interesante que aprendemos del barro? El barro tiene poco valor, ¿verdad? Tiene poco valor el barro. Yo supongo que las personas que trabajan en eso, el barro no, a lo mejor no les cuesta mucho el comprarlo. Pero ese barro que no tiene valor, el artesano al convertirlo, lo convierte en algo de valor. Una pelotita que no tiene valor, lo hace en una vasija que después puede ir a venderla. Entonces, Él conoce nuestra condición, sabe que somos de barro, pero muchas veces hay gente que tal vez no nos da valor a nosotros, pero para nosotros Dios nos da el valor que necesitamos. O sea, para Dios el barro que somos nosotros aumenta el valor. La característica más importante del barro es que se somete a las manos del alfarero. Qué interesante eso, ¿verdad? Que el barro simplemente acepta lo que el alfarero hace. Si hace un plato, si hace un vaso, si hace una cuchara, el barro no va a decir nada. Así somos nosotros, que nosotros somos el barro y tenemos que aceptar que Dios haga con nosotros lo que Él quiera. Así, ¿verdad? Y deberíamos hacer, ¿verdad? Y lo importante de esto, hermanos, es que yo hablo todos los días con gente, misioneros o con pastores. Yo siempre hablo con gente, tal vez como con Johnny, que uno siempre anda hablando con gente. Y yo les digo a la gente, yo creo que muchas veces lo más difícil de nosotros los cristianos es permitir que Dios nos moldee, ¿verdad? Que a Él haga con nosotros lo que Él quiera, ¿verdad? Y yo le digo a la gente, si Dios le dice a usted haga algo, pero usted no lo hace, entonces no se está dejando moldear por Dios, ¿verdad? Porque Dios quiere que usted haga algo, ¿verdad? Y es muy difícil eso, pero yo creo que sí se puede lograr, dejarse moldear por Dios, ¿verdad? Otra cosa que aprendemos, hermanos, en esta mañana es que la vida es una rueda. Ustedes ven ahí, hermanos, bueno, es que yo iba a traer un video. Hay una ruedita ahí. Esa ruedita lo que hace es que gira. Y el alfarero pone la pelota ahí y la ruedita gira, entonces se le va dando la forma al... Entonces, una de las cosas que aprendemos es que el alfarero hace girar la rueda y controla la velocidad, ¿verdad? El alfarero debe saber a qué velocidad le da para poder moldear. Así es Dios con nosotros. Él es el que controla nuestra vida, Él sabe en qué momento girar la rueda, ¿verdad? Nuestras vidas como creyentes deben de ser controladas por Dios. Muchas veces no nos gusta ser moldeados por el alfarero, pero Él lo hace para nuestro bien, ¿verdad? Qué difícil, hermanos, cuando vienen las pruebas, ¿verdad? Porque muchas veces uno no entiende una prueba, una enfermedad o algo difícil. Pero cuando Dios hace algo en nuestras vidas, es porque Él lo hace todo para bien, o sea, para enseñarnos algo a nosotros. Él es el que dirige la rueda, Él sabe cómo le da el tiempo a la rueda. Dice la palabra de Dios en Hechos 8:28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces, hermanos, la vida es una rueda, hermanos. Dios la dirige. Y algo que yo aprendí en esto es que lo más importante de la función de la rueda es su equilibrio, ¿verdad? Qué interesante eso, hermanos. Que si la rueda del alfarero no está equilibrada, la figura no va a salir bien. Tiene que estar totalmente equilibrada. Un desajuste que tenga, ya la escultura no le va a salir bien, ¿verdad? Entonces yo digo que la vida es una rueda. La vida de nosotros Dios la equilibra, ¿verdad? Pero cuando está desajustada, es ahí cuando comienzan los problemas, ¿verdad? Entonces, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Y qué quiere decir todas las cosas? Las buenas y las malas, ¿verdad?
Hay un pasaje de la Biblia que dice, dad gracias a Dios en todo. Nunca dice, dad gracias a Dios por las cosas buenas. Dice, en todo. Entonces, eso incluye las cosas buenas y las cosas malas. Uno tiene que aceptar la voluntad de Dios. Otra cosa, hermanos, que nos enseña la historia del alfarero es que desobedecer a Dios nos daña a nosotros como cristianos. El profeta vio que la vasija se dañó, pero la volvió a hacer, ¿verdad? Dice en el versículo 4, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en manos del alfarero, y volvió e hizo de ella otra vasija, según le pareció mejor al alfarero hacerla. Entonces, hermanos, el barro se dañó por la desobediencia. Pero ¿qué aprendo yo de esto, hermano? Este versículo 4, que la vasija se dañó, pero ¿qué hizo ¿qué hizo el profeta? ¿Qué vio el profeta ahí? Que la vasija se dañó, pero ¿qué hizo el artesano? Se dañó, pero la volvió a hacer, ¿verdad? En la vida cristiana es así, hermanos. Nosotros fallamos, pero hay personas que se quedan ahí. Fallaron y se quedaron. No, nosotros fallamos, pero nos levantamos de esa y lo volvemos a intentar. Eso es como, ¿verdad? Que si el artesano vio que la vasija ya se dañó, no, otra persona se hubiera quedado y eso se quedó ahí no más. No, él la volvió a hacer, ¿verdad? Entonces, ¿por qué se dañó el barro? Por la desobediencia. Dice versículos 11 y 12. Y ahora habla con los habitantes de Judá y de Jerusalén y adviérteles que así dice el Señor. Estoy preparando una calamidad contra ustedes y elaborando un plan en su contra. Vuélvanse ya de su mal camino, enmienden su conducta y acciones. Ellos objetarán, es inútil, vamos a seguir nuestros propios planes y cada uno cometerá la maldad que dicte su obstinado corazón. Entonces, muchas veces nosotros como cristianos dañamos nuestras vidas haciendo cosas en contra de la voluntad de Dios. Si ustedes leen el capítulo 18 y el capítulo 19 de Jeremías, van a entender bien la historia, ¿verdad? Pero era la desobediencia del pueblo que Dios estaba enseñándole a través de esa enseñanza de la vasija, del alfarero. El pueblo se había dañado por desobediencia y nosotros dañamos nuestra vida haciendo cosas en contra de la voluntad de Dios, ¿verdad? Y como yo les decía ahora, todos los días nosotros cometemos errores y hacemos cosas que tal vez a Dios no le agraden, pero lo importante es volverse a levantar. Si obedecemos a Dios, Él puede terminar su producto, ¿verdad? Lamentablemente nosotros vemos en el cristianismo que hay personas que han empezado en el cristianismo y ya no están. Yo conozco personas que le servían a Dios, pastores, músicos, incluso conozco misioneros y ya no están, se retiraron. ¿Por qué? Porque si nosotros le obedecemos a Dios, Dios puede terminar el producto que empezó, ¿verdad? Pero si no le obedecemos, lo que va a pasar es que en medio camino se quedó el producto sin terminar. Dios nos perdona y nos hace de nuevo. En las pruebas, Él nos moldea, ¿verdad? Eso es como el alfarero, ahí Él va moldeando la escultura que Él quiere. Pero en las pruebas es cuando Dios nos moldea. Usted sabe que nosotros como cristianos, cuando somos probados, es la forma de saber cómo estamos con Dios. Es la forma de saber, ¿verdad? Porque si usted resiste a las pruebas y es fuerte y sigue adelante, usted es un buen cristiano. Si usted la primera prueba que le viene lo dejó todo botado, entonces no tenía buenas bases. Dios siempre da muchas oportunidades hasta lograr lo que Él desea de nosotros. Podemos ver ejemplos como David, Pedro, muchos ejemplos en la Biblia de personas que le fallaron a Dios, pero Dios les dio
siempre les dio muchas oportunidades. Incluso Dios no da una oportunidad. Dice la Biblia que el justo caerá hasta 7 veces y 7 veces se levantará. O sea que Dios, usted puede fallar una vez y Dios le va a dar otra oportunidad y le puede dar las veces que usted quiera, ¿verdad? Pero el asunto es tratar de levantarse. Después de que estropearon sus vidas, Dios les dio una oportunidad, por ejemplo, a David, a Jonás, a Pedro. Imagínense cuando Pedro negó a Jesús, que estuvo 3 años a la par de él y vio todo lo que hizo y después lo negó, ¿verdad? Dios le dio otra oportunidad, ¿verdad? ¿Y quién es Pedro en la Biblia? Es uno de los personajes más importantes, ¿verdad? Por eso es que yo pienso que nosotros como cristianos, cuando una persona en la fe falla, nosotros no somos nadie para acribillarlo. Nosotros tenemos que ayudarlo para que esa persona se levante y Dios le pueda volver a dar oportunidades. Porque si nosotros pensáramos, si Dios hubiera pensado como humano, de ningún personaje en la Biblia estuviera. ¿Cuántos fallaron? Y Dios les dio otras oportunidades. Otra cosa, hermanos, que aprendemos en esta mañana es que las vasijas entran en el horno para su acabado. En el texto de Jeremías 18 y 19, Jeremías no hace mención de un horno, pero nosotros sabemos que esas vasijas, para que tengan terminadas, tienen que entrar a un horno para calentarse y terminarse. Todos los cristianos pasamos por el horno para nuestro acabado. Nosotros, mientras estemos en la tierra, estamos en un proceso de santificación. Siempre vamos a fallar. Mientras estemos aquí, siempre vamos a fallar. Hasta que estemos en el cielo vamos a estar en perfección, pero mientras estemos aquí, siempre vamos a fallar. Job atravesó el horno del dolor. Dice, si algún hermano me puede leer, si lo tiene a mano ahí, Job capítulo 23, versículo 10. Job capítulo 23, versículo 10. Amén. ¿Sí? Mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Me probará y saldré como oro. ¿Qué es lo que quiere Dios de nosotros? Que seamos como el oro, ¿verdad? Sí, pulirlos y él nos va a probar a nosotros. Pero ¿qué es lo que quiere Dios? Que seamos como el oro, ¿verdad? Que pulirnos para que seamos algo de mucho valor, ¿verdad? Y nosotros tenemos que pasar, todos los cristianos tenemos que pasar por el horno para el acabado que Dios nos quiere dar. Otra cosa, hermanos, que quisiera que aprendamos en esta mañana es que el juicio es la vasija quebrada. No vamos a leer el texto porque son textos de muchos versículos, pero si leemos en Jeremías capítulo 19, versículos del 1 al 13, vamos a ver que Jeremías él fue al valle de los hijos de Hinnom, lugar que los judíos dedicaron a la adoración a los ídolos. Jeremías trajo una vasija terminada y sosteniéndola ante los ancianos de la tierra, predicó un sermón de juicio. Jeremías dijo lo siguiente: vosotros os habéis olvidado de Dios y habéis adorado ídolos aquí. Vosotros habéis pecado contra su palabra. Entonces, el juicio de Dios es la vasija quebrada que podemos leer en Jeremías 19 del 1 al 13. Si el barro se endurece, ya no puede ser moldeado. El artesano, para poder lograr una figura, tiene un cierto tiempo. Si en ese cierto tiempo no hizo la figura, ya no la puede hacer porque el barro se le va a endurecer. Eso es igual con nosotros los cristianos. Si el barro se endurece, ya no puede ser moldeado, ¿verdad?
Si nosotros como cristianos ya no queremos nada con Dios, ya no podemos ser moldeados, porque ya no quisimos que Dios nos moldeara. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que nos enseña esta mañana Dios? Que nosotros debemos ser vasijas apropiadas para el uso del alfarero. ¿Qué tipo de vasija queremos ser nosotros, verdad? Si queremos ponernos en las manos del alfarero. Todos los días nosotros tenemos fallas, todos los días. Pero yo quiero recapitular las cosas que estamos hablando en esta mañana. Primero, aprendemos que Dios es nuestro alfarero. Que lo primero en nuestra vida es Dios. Él es nuestro alfarero. Lo segundo que podemos ver en esta mañana es que nosotros somos el barro. Nosotros. Lo tercero que vemos en esta mañana es que la vida es una rueda. Así como el alfarero necesita la rueda para moldear el barro, la función principal de la rueda es su equilibrio. Y lo que vimos ahora, que los que amamos a Dios, las cosas nos ayudan para bien, ¿verdad? Tenemos que tener ese equilibrio en nuestra vida. Otra cosa que aprendemos en esta mañana, hermanos, es que desobedecer nos daña. Cuando nosotros le desobedecemos a Dios, así como pasó con la vasija, que la vasija se dañó, es igual, cuando desobedecemos a Dios, eso nos daña a nosotros como cristianos y hay que volver a intentarlo. Y otra cosa que nosotros aprendemos en esta mañana, hermanos, es que somos vasijas que debemos entrar al horno para su acabado. Todos nosotros debemos entrar al horno, todos, para que Dios termine con lo que empezó, ¿verdad? Que le dé el acabado final. Y por último, hermanos, si nosotros no nos ponemos en las manos del alfarero y hacemos cosas indebidas, va a venir juicio, ¿verdad? Y a veces el juicio viene juicio, cuando el juicio de Dios viene, no, como dicen, no jugando, ¿verdad? Vienen tiempos difíciles. Entonces, hermanos, como hermanos en la fe, les insto que todos los días de su vida, bueno, me incluyo, que todos los días de nuestra vida nos pongamos en las manos del alfarero y que Dios nos moldee, que le digamos a Dios cuáles son nuestras debilidades, cuáles son las cosas que a veces fallamos todos los días, y para que el alfarero, que es Dios, moldee nuestra vida y así llegamos a ser unas vasijas apropiadas para el buen uso del alfarero. Vamos a orar.